entonces al usuario eso no le va a gustar, entonces termina, como no logra acceder a ese producto, por ahí la calidad, o sea, no logra cubrir lo que él necesitaba, entonces por ahí él necesita otro producto que sea más accesible económicamente, que la tecnología no sea digamos, muy diferente a lo que ofrecía el otro producto, no sé, como diferentes adecuaciones, hay como diferentes ramas a lo que, a las necesidades y funciones que va a cumplir cierto producto y servicio, y según la persona, esos parámetros van a variar. Bueno, Alexandra, está encaminada, bien, está encaminada, pero discutamos un poquito más. Supongamos una cosa, tenemos que comprarnos un teléfono celular. Y no tengo problema de presupuesto, entonces las opciones que me surgen son un iPhone, un Samsung, el que sea, el que quieran, la sigla que quieran, o un Blue, o un chino que me aparece sin identificación. De vuelta, teniendo presupuesto ilimitado, ¿cuál compraría? Yo creo que depende de las expectativas que tenga el cliente, lo que espera Claro. del bien que quiere obtener. Digamos, si lo que le interesa es, no sé, sacar fotos de alta resolución o grabar videos, probablemente va a optar por uno. Si lo único que le interesa es hacer llamadas y no le interesa que el teléfono celular le dure mucho tiempo, seguramente va a ir por el chino. Depende de lo que él quiera. O también, por ejemplo, la lealtad que le tiene a cierta empresa, por ahí le Ajá. gusta directamente una empresa más que otra y tenga el Y, presupuesto que y, tenga, nunca compraría algo de una empresa en particular. ¿Y por qué puedo tener lealtad por una empresa? Y se ve que los productos o servicios que ofrece están más adecuados a tus propias necesidades. También la Ajá. imagen que la empresa proyecta. O por la experiencia de La, haber tenido otros productos. ajá. La experiencia con otros productos también puede ayudar a la lealtad hacia esa empresa. Ujú. Pero de vuelta, supongamos que los tres teléfonos que estoy diciendo, para un usuario normal que usa el teléfono para aplicaciones comunes, sacar unas fotos moderadas de tipo familiar, no fotos artísticas, usar WhatsApp, navegar, un usuario normal, común, de vuelta, sin problema de presupuesto. Es decir, un usuario normal común quiere significar que los 3 o 4 teléfonos que mencioné cumplen con sus expectativas técnicas. ¿Cuál comprarían? Y si Y son los depende. tres iguales, y, o sea, si las especificaciones técnicas son iguales, y uno es mucho más caro, ¿por qué voy a ir a lo más caro? De vuelta, no tengo problema de presupuesto. No, ya sé, pero más allá de cuánto pueda pagar, por ahí no quiero pagar lo más caro. Me parece absurdo pagar de más por un producto que me estás diciendo que es igual al otro, simplemente porque el otro tiene la No, no, marca iPhone, no. no, yo no A mí estoy diciendo que no me sea atrae, igual. digamos. No estoy diciendo que sea igual. Yo digo que tiene las mismas prestaciones para lo que yo necesito. Sí, yo por un Claro. tema de confiabilidad seguramente iría por el iPhone. Bien, es un iPhone a buen otros punto también. ese. Sistema operativo. Yo creo Claro. que en el fondo terminás valorando vos cada una de las prestaciones. Yo te puedo decir, la cámara de Samsung tiene 12 megapíxeles y la de iPhone también, pero cuando levanto las dos cámaras, la de iPhone, la foto sale bien y la de Samsung quizás tiene que enfocar y se lleva su tiempo. No, por ejemplo, acá mencionaron la cuestión de los sistemas operativos. Si vos tenés todos tus dispositivos en Apple o todos tus dispositivos en Google, también te vas a guiar por eso. Eh, no necesariamente, ¿eh? No, yo, Yo, por por ejemplo, ejemplo,
no me gusta Apple para nada. Y a pesar de que puedo pagar un iPhone, no lo haría, no me gusta. Y sé que hay otros celulares que son de la misma tecnología que me ofrecen algo relativamente parecido a eso. Entonces yo elegiría la segunda opción que vos decís. Ajá. Bueno, el tema de la uniformidad de la marca no es, no es, digamos, no es tan así. Yo, por ejemplo, tengo computadora Apple y tengo un iPad, pero sin embargo mi celular siempre ha sido Android. Pero yo voy a otro tipo de discusión en cuanto a qué es lo que uno asocia, por ejemplo, con una marca. Y quise poner dos marcas que son de las que más, más prestigio tienen, y la palabra prestigio es una palabra que hay que tomarla con un poco de cuidado, más prestigio tienen en el usuario común. Hay La gente que durabilidad del compra... equipo también, Ajá. el tiempo de Y respuesta la, si te pasa algo. ¿qué es que si me pasa algún Si problema se te técnico? rompe, si se te rompe, te cubre la garantía o no, cuánto tiempo de garantía tiene cada uno. Bueno, bien, estamos yendo hacia el lado que queríamos. Eh, Ahora, cuando, por ejemplo, una empresa me ofrece a mí una garantía, por ejemplo, de un año de un teléfono, eh, ¿tiro una cifra así al tuntún, así nomás? ¿Tiro un año como para decir es un valor cualquiera? En general, para dar los tiempos de garantía, uno se fija en el mercado que se está ofreciendo como estándar y también tenés que ver vos tu probabilidad, la probabilidad de fallo de los componentes que estás utilizando. Ves el MTBF y en Ajá. base a eso empiezas a operar, básicamente. Bien, entonces eso significa que la empresa o cuando un auto me dicen que me dan 2 años o 3 años de garantía, cuando hace 10 años me daban solamente un año de garantía, simplemente ha sido un cambio de número que hicieron o ese cambio de número estará sustentado por alguna razón que me lleve a mí a decir, como empresa estoy ofreciéndoles más garantía. Que Ellos esperan confían que en en sus ese componentes. tiempo no te pase nada con el producto. Claro, digamos que ellos no deben tirar esa cifra sin tener algún tipo de sustento para esa cifra. Entonces, Que si te dan más garantía, te da más a pensar de que el producto va a durar más tiempo. Si no, no se harían ajá, cargo. y eso lo asocio con el concepto todavía no definido de calidad. Y sí, es la calidad del producto, que sea durable en el tiempo. Forma parte de la calidad del producto. Entonces, ¿cómo es que hace un teléfono celular para decir, eh, a partir de ahora te doy 2 años de garantía en lugar de un año como daba hasta ahora? Y porque tiene un software confiable y un hardware resistente al uso. Bueno, lo del Que software, se puede ir actualizando y el procesador se la va a bancar las nuevas versiones de firmware que se instalen. está bien. Como es el de Y Apple, también, por ejemplo. bueno, Apple es un caso que lo vamos a charlar, para no mezclar temas, lo charlamos cuando terminemos esta introducción. El tema de Apple es un poquito para discutirlo. Pero se supone entonces que la tecnología va progresando, me va permitiendo a mí hacer, por ejemplo, componentes y partes más resistentes. Correcto.
Entonces, por ejemplo, supongamos que dejo caer un iPhone, un Samsung y un teléfono chino de esos que no tienen nombre, lo dejo caer de 1 metro de altura al piso. Imaginen ustedes eso, una película en la cual agarramos 3 teléfonos y dejamos caer al piso. ¿Qué se imaginan que pasa? En experiencia, la pantalla de Samsung deja de funcionar, el iPhone se astilla completo y el chino es una lotería. Y el Motorola se la banca. El Motorola se la banca. Soy usuario de Motorola, así que acuerdo. Y aparte, Motorola es una batería con un teléfono alrededor. Jamás en 3 años me ha dejado sin batería durante el día. Y la batería Cerramos el también. espacio de publicidad. Cerramos el espacio de publicidad. Bien, pero ustedes se dan cuenta que en base a toda esta discusión, estamos elaborando algunos criterios de calidad que los asociamos con, bueno, hay gente que asocia calidad con marketing, calidad con snobismo, es decir, tener un iPhone da estatus. Y también, por el otro lado, empezaron a surgir términos técnicos que son, para un ingeniero, más entendibles que el simple hecho de hablar del estatus, que es, lo asocio con que se me pueda actualizar el firmware, que sea resistente, que tenga, que sea resistente el hardware, que el software sea estable y confiable. Hablamos de la pantalla, de la cámara fotográfica, la cantidad de píxeles que puede llegar a presentar en una foto. Fíjense, estamos construyendo un concepto de calidad asociado con prestaciones, asociado con durabilidad, y todo eso va a ir asociado también con un concepto de, por ejemplo, en cuanto a la durabilidad, la calidad de un producto es si me dura mucho tiempo. Fíjense que hay ciertas paradojas, como por ejemplo, que cuando un producto es más confiable, tiene más durabilidad, eso hace que las ventas del producto bajen. Es decir, yo recuerdo hasta no hace muchos años que cada año y medio, 2 años, uno tenía que cambiar el teléfono. Hoy en día es muy habitual, salvo accidentes de que lo agarre un colectivo al teléfono y le pase por encima, de que los teléfonos celulares duran 3 años o más. Y doy fe en mi caso, por ejemplo. Lo cual hace que la venta de las empresas baje y que tengan que buscar alternativas como para mantener el flujo financiero, el flujo económico de la empresa. Entonces, el concepto de calidad lo podemos asociar con que sea durable, que sea actualizable, que tenga prestaciones, que no tenga que esperar 2 horas desde que pulsé un icono hasta que me aparezca la reacción, que en definitiva, para que cumpla todo eso, el fabricante tuvo que haber tenido en cuenta normas. Normas de cumplimiento, por ejemplo, para la soldadura, para el montaje, para las prestaciones. Todo eso está de acuerdo con normas. Es decir, que si yo quiero tener una idea de la calidad de un producto, puedo llegar, por supuesto que no me va a aparecer en el manual del usuario, pero saber con qué normas ha sido construido ese producto. Y si estamos hablando, por ejemplo, de equipos de electromedicina, y ahí ya la cosa es mucho más seria, porque ahí ya tengo, como muy probablemente mis equipos van a estar vinculados con la salud y hasta la vida del paciente, tienen que respetar todo un conjunto de normas y
seguramente un equipo electromédico lo voy a tener que certificar a través del ANMAT, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, individualmente o en conjunto con más de uno de ellos. Es decir, que el concepto de calidad va a ser ahora un poco más técnicamente más reducido a que va a tener que cumplir ciertas normativas para el producto que yo quiero obtener. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien. No, todo bien. Entonces, vamos ahora al... perdón, una cosa que había quedado antes pendiente con respecto a Apple y sus teléfonos. Apple introdujo un concepto perverso que se llamó obsolescencia programada y que fue en su momento con una versión, no me acuerdo si fue del iPhone 6 o por ahí, de que los usuarios del iPhone 6 se dieron cuenta de que el teléfono se estaba lentificando cada vez más hasta llegar al punto de ser inutilizable. Entonces hubo gente, estudios de abogados que en Estados Unidos, que son especialistas en ese tipo de cosas, que contrataron un equipo de gente para que hiciera ensayos sobre el iPhone y detectaron de que efectivamente en la actualización del sistema operativo, Apple lo que hacía era detectar el modelo del teléfono celular y de acuerdo con el modelo le bajaba la velocidad del clock interno del procesador y por lo tanto todas las tareas se ejecutaban a menor velocidad. Iniciaron una demanda por centenares de millones de dólares que, entre paréntesis, digo que después terminaron ganándola, y ante lo cual Apple tuvo que reconocer que sí, que efectivamente había colocado un software que detectaba la versión de equipo de que se trataba y de acuerdo con ella lo trataba a máxima velocidad de clock o a menor velocidad de clock. Y la justificación que dio fue que con la nueva versión del sistema operativo, el procesador iba a tener que trabajar de tal manera que la vida útil de la batería se iba a ver afectada. Digamos que fue una respuesta poco convincente, pero que lo que buscaba es que uno se cansara de su teléfono que se había convertido en una carreta, lo tirara y comprara uno nuevo. Y en el caso de iPhone, sí crea adicción, porque no conozco a nadie que tenga un iPhone y que cuando lo cambie por otra marca. Entonces, eso es un criterio perverso, que es la obsolescencia programada, y que fue motivo de legislación dentro de Estados Unidos y en el mercado europeo, de que se impide que las empresas puedan llegar a proveer algún tipo de falla, de generar algún tipo de falla en el equipo, en el producto que vendieron, con la idea de que el cliente lo tenga que reponer haciendo una compra que era innecesaria. Eso también ha ocurrido en muchos casos en los cuales equipos, y todo eso surgió desde que tienen microcomputadoras que hacen más fáciles estas operaciones, pero producir, por ejemplo, los cartuchos de tóner inteligentes que detectan cuando uno haya impreso, por ejemplo, 10.000 hojas y el cartucho de tóner se bloquea automáticamente porque el cartucho de tóner tiene inteligencia. Entonces, si yo imprimí
10.000 hojas en blanco, sin haber gastado 1 miligramo de tóner, el cartucho queda inservible. Y eso existe hoy en día, que no solamente es que se agota el cartucho porque se gastó todo el tóner, sino que se tiene en cuenta ese tipo de actividades porque ese tipo de grandes equipos de impresión, que ya son equipos multifunción, el gran negocio no es venderlo, sino alquilarlo. Entonces, alquilarlo significa proveerles los insumos. Entonces, el cliente no puede mandar a recargar sus cartuchos de tóner porque la electrónica que tiene le impide recargarlos porque no va a funcionar nunca más. Bueno, todo esto son desviaciones perversas de lo que es la calidad. Es decir, productos a los cuales le hacemos fallar la calidad en forma voluntaria, es decir, a propósito, buscando un beneficio económico. Esas actitudes son desleales por parte de la empresa y en muchos lugares del mundo merecen penalidades, sanciones económicas por parte del Estado. Bueno, vamos entonces al tema en sí. El Project Manager, que dijimos que es quien toma las decisiones importantes dentro del proyecto, es quien es el responsable del proyecto, tiene que entender los aspectos vinculados con la calidad y aparte el costo de la calidad y las ventajas de la calidad. Costos asociados con la calidad va a significar tener en cuenta hacer un producto acorde con ciertas normas, me va a representar un costo mayor seguramente, y no hacer el producto de acuerdo con esas normas, me va a representar una disminución del costo del producto, pero también un aumento del costo de reparación, de mantenimiento en la garantía del producto. Entonces, tengo costos asociados con la calidad. La mucha calidad me significa gastar más en la producción, la poca calidad me significa reparar equipos dentro del plazo de garantía. Y hay un costo de calidad tangencial que es el desmérito para una empresa en la cual más de un usuario detecta que el equipo falla mucho. A mí me pasó, por ejemplo, comprar una cafetera eléctrica y con esas locuras que uno tiene, dejarla a la noche preparando café para levantarse a la mañana y tomar el café apenas uno se levantó. Y lo que me encontré fue que había un gran charco de café porque en la primera noche la jarra se había resquebrajado. La llevé al hipermercado donde la compré y me dice, la garantía no cubre la jarra. Conclusión, no compré nunca más productos de ese hipermercado. Entonces, hay costos vinculados con la calidad y costos indirectos o tangenciales vinculados con la falta de calidad. El desmérito de una marca a la cual fallan sistemáticamente sus productos lleva a que tenga un costo de baja de ventas. Entonces, el Project Manager va a tener que tener en cuenta todos los conceptos de calidad en cuanto a sus costos y las ventajas de buscar la calidad con el menor costo posible. Y tiene que también conocer los procesos que están asociados con la gestión de calidad, es decir, lograr una determinada calidad en el producto que uno está generando. Y acá tenemos entonces calidad y grado de calidad. La calidad es el nivel en que un conjunto de características satisface los requerimientos. Esto está definido por normas ISO.
que todos de una u otra manera conocemos lo que son y para qué sirven. El grado de calidad son las diferencias en el comportamiento, en el funcionamiento de productos o servicios con el mismo uso funcional. Acá vemos entonces dos casos de teléfonos. Si yo quiero el teléfono solamente para hablar por teléfono, los dos teléfonos sirven exactamente. Es decir, tanto el Nokia 1100, que es un fierro, como un Galaxy, como un iPhone, como un Motorola. Esos dos para hablar por teléfono me sirven, pero ahora bien, si yo los quiero usar para navegar por internet, el Nokia 1100 no me sirve. Entonces, ahí el grado de calidad es distinto, porque hay diferencias entre servicios, los servicios que me presta, con el mismo uso funcional. El teléfono teóricamente sirve para hablar por teléfono, o se originó para hablar por teléfono. El tema calidad viene de largo plazo, desde más o menos 1750, con varias personalidades que cada uno hizo su aporte. Adam Smith, que fue un pionero en la elaboración de técnicas de trabajo intenso, con algunos textos que fueron para la gente que trabaja en ciencias económicas, textos laminares, como por ejemplo La salud de las naciones, Wealth of Nations, perdón, wealth no, no es salud, la riqueza de las naciones, permitió, fue el que arrancó con la división del trabajo, con la especialización, que fue el precursor posteriormente de Ford. Es decir, que la gente se especializara en una actividad. Durante muchos siglos, la mayor parte de la gente sabía hacer muchas cosas. Y lo que se empezó a buscar desde Adam Smith fue la especialización, buscando que especialistas hicieran una tarea orientada a esa tarea a que se hiciera en menos tiempo y por lo tanto con una mayor productividad. Entonces, ese fue el objetivo de la división del trabajo, buscar la productividad y por lo tanto tener un mayor beneficio económico con igual inversión. Taylor fue un poco más allá, ya más adelante en el tiempo, en el siglo XIX creo que fue, y lo que hizo fue empezar a cronometrar, lo cual ya llegó a un nivel de presión sobre el trabajador, buscando aumentar el rédito económico. Y hoy lo vemos de una manera distinta a eso, porque la presión sobre el trabajador se ejerce de otra manera, no con el cronómetro del capataz que estaba midiendo cuánto tiempo tardaba en ajustar una pieza, y después lo que hizo Taylor fue salarios a destajo, es decir, no me pagaban por pieza que yo hacía, sino ni por tiempo, sino que era un salario fijo que me exigían en ese tiempo y podían llegar a hacer ese salario fijo para trabajar 12 horas por día. Eso es lo que llamamos hoy en día trabajo a destajo. Evidentemente todo esto seguramente no nos gusta con la visión del siglo XXI, pero hay que llevarlo al contexto de lo que era en ese momento la revolución industrial. Esta gente lo que buscó fue
aumentar la productividad y por lo tanto buscar el aumento del rédito económico. Ya en el siglo XX, todo esto vinculado con el dinero, Ford produjo una revolución que hoy en día nos parece también bastante obvia cuando pasaron 100 años, dividir el armado de un auto a lo que se llamó la producción en serie. Hasta entonces, la producción de un auto era una persona que arrancaba desde armar el chasis hasta armar el motor, montar el motor, es decir que una persona sabía todos los procesos para producir un automóvil. Lo cual implicaba, por ejemplo, que la productividad fuera baja porque una misma persona tenía que ir a buscar una herramienta, después otra herramienta, después otra herramienta, para ir haciendo las distintas etapas. Entonces, la idea revolucionaria de Ford, que esa la pone de manifiesto Chaplin en su película Tiempos Modernos, en la cual es un operario que lo único que tiene que hacer es ajustar una tuerca en un producto, en un equipo, y que cuando por alguna razón se distrae, se arma un desbarajuste en toda la línea de producción. Entonces lo que se hizo fue especializar a operarios en cada una de las tareas necesarias como para producir el automóvil. Lo hizo entonces especialista en tareas cada vez más sencillas. Los obreros no estaban especializados y esto trajo también un beneficio para los empresarios difícil de entender desde el lado de afuera, que fue evitar la competencia. Entonces, si yo, por ejemplo, y pongo un ejemplo trivial para entendernos, si yo tengo una fábrica de chorizos y el mismo operario hace todas las funciones desde el momento en el cual le viene la carne, la tiene que picar, tiene que agarrar la tripa de envoltorio, la arma, la ata, la corta, conoce todo el procedimiento para poner el día de mañana su fábrica de chorizos. Si en lugar de tener 4 empleados que hacen todo el proceso, tengo un empleado que hace la molienda de la carne, otro empleado que lo embute en la tripa, otro empleado que lo ata y otro empleado que lo corta, la tira de chorizos, ninguno de ellos va a poder conocer la totalidad del proceso y no va a poder poner su propia fábrica de chorizos. La idea de Ford entonces fue revolucionaria porque Ford, su objetivo era que cada empleado de Ford pudiera comprarse un auto, bajando los costos. Fue realmente muy importante su aporte. Hoy en día es muy razonable, pero pensado a nivel de robots. Entonces yo voy a tener un robot que se encarga de montar el motor sobre el chasis y otro robot que se va a encargar de soldar la carrocería. Entonces sigue existiendo esa especialización para la producción en serie, pero hoy en día hecha con robots. Crosby fue otro innovador que lo que intentó fue hacer los productos sin errores. Y ahí empezó a surgir el concepto de calidad, pero en forma implícita. 0 errores significaba que no había errores en la etapa de producción. Así que el producto salía sin errores, es decir, sin tener que reciclar productos que salieran fallados. Y esto lo que hizo fue manejar los costos de no conformidad. Y acá la palabra es bastante explícita de por sí. El producto no conforma las expectativas que yo tenía con él.
mejor si me doy cuenta cuando estoy en la fábrica todavía, cuando el producto está en la fábrica. Pero lo que yo debo bajar son los costos de reciclado de productos que no estén cumpliendo con los requerimientos que uno deseaba para ese producto. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, otros que cada uno ha ido incorporando algunos conceptos que siempre buscando aportar mayor productividad y por lo tanto mayor utilidad económica. Deming dijo una cosa que es una realidad interesante. El 85% de los problemas de calidad son generados por la alta gerencia. ¿Con esto qué quiere decir? Que si la alta gerencia no tiene en cuenta el concepto de calidad y su implementación, eso va a redundar después en costos de no conformidad. Los problemas de calidad me producen gastos, costos debidos a reciclado o no conformidad del producto con las especificaciones que tendría que cumplir. Después hubo otros aportes siempre vinculados con la idea de la calidad y Shewhart introdujo ya a principios del siglo XX, en la primera parte, en el primer cuarto del siglo XX, el uso de herramientas estadísticas como para detectar, por ejemplo, que los productos que venían fallados en su mayoría eran fallas de, por ejemplo, de soldadura y que el soldador, quien soldaba esas placas era John Pérez. Entonces, ese tipo de estadísticas permitía ir primero detectar que las fallas venían por problemas de soldadura y aparte que era John Pérez, entonces hablar con John Pérez, hacerle entender que estaba haciendo mal, ver cómo trabajaba y corregir las fallas de soldadura a través de John Pérez. Es decir, ese fue el concepto del uso de herramientas estadísticas para manejar la calidad de un producto. Entonces, estamos introduciendo por el lado negativo la calidad. Estamos diciendo que si un equipo no cumple con las especificaciones, su calidad es baja. Y que eso, para que cumpla con las especificaciones, con los requerimientos, va a requerir retoques, ajustes, y eso me cuesta. Entonces, como eso a mí me cuesta, voy a tratar de que la calidad sea la óptima para que de esa manera no tenga que gastar en arreglos y por lo tanto no tenga pérdidas de beneficios económicos. En la actualidad, la gestión de calidad tiene una visión distinta. Por empezar, no se admiten ciertos criterios de trabajo de destajo como, bueno, no se deberían aceptar, de acuerdo con la legislación vigente, ciertos criterios de trabajo de destajo y deshumanización del operario y del empleado. No estoy diciendo que no existan, pero bueno, la legislación nos llevaría a imaginarnos que eso es marginal y está fuera de la ley. La mejora continua de la gestión de calidad, que va orientada hacia la mejora de los recursos humanos, es decir, capacitar al personal como para que pueda llegar a producir más y sentirse mejor, y también en la mejora en los procesos. Entonces, si uno, por ejemplo, va hoy en día a una fábrica de alfajores, va a ver que el proceso de fabricación de los alfajores, pensemos en un alfajor de chocolate con dulce de leche, la mejora de los procesos hace que todos los alfajores sean realmente uno iguales al otro y que no haya pérdida de dulce de leche, porque al poner la tapa, la presión de la tapa y la cantidad de dulce de leche es la justa como para que llegue hasta el bordecito y no se caiga nada de dulce de leche. Y el chocolate lo mismo, el chocolate se le pone un poquito de dulce de chocolate y después se lo puede llegar a fundir por
por microondas y de esa manera queda todo cubierto y no se pierde nada porque si se cae algo se recicla. Esto es la mejora continua en recursos humanos y en procesos, buscando siempre mejorar la productividad y también bajar los rechazos de alfajores deformes o alfajores sin relleno, y también es darle la posibilidad a los trabajadores de la empresa, de todas las instancias, para detectar qué podrían llegar a hacer o qué pueden proponer mejorar dentro de todo el proceso de producción para optimizar el rendimiento. Esto hace que la gente se sienta partícipe, involucra a todo el personal que está vinculado con la producción, y con lo cual se siente el orgullo de formar parte de una empresa en la cual hay muy poco rechazo de sus productos. Eso genera un compromiso con la calidad del personal, y dentro del trabajo se van ajustando los detalles como para evitar de que se produzcan fallas o que haya dificultades en todo el proceso de producción. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir las expectativas del cliente con el menor costo posible. La responsabilidad está cayendo en la gerencia. El concepto de responsabilidad lo vamos a definir más adelante, pero es muy importante. La responsabilidad no puede ser delegada. Yo podré delegar autoridad como para que alguien haga una tarea, pero lo que no puedo hacer es delegar la responsabilidad. La responsabilidad es indelegable y está en la gerencia. Y el concepto moderno es prevenir más que controlar. Es decir, desapareció la imagen del cronometrista que veía cuánto tiempo tardaba cada operario en hacer su tarea. Hoy se hace de una manera más sutil, no tan violenta ni tan grosera como estar con un cronómetro y reprendiendo a quien no cumpla con los tiempos estipulados. Entonces, hoy en día la idea es prevenir fallas más que controlar. Bien, ¿qué es lo obligatorio para el concepto de calidad? Cumplir con los reglamentos. Y acá fíjense que estamos haciendo diferencia entre reglamento y norma, y vamos a tratar de explicar cuáles son las diferencias. ¿Qué son los reglamentos? Los reglamentos están fijados por organismos estatales, mientras que las normas están vinculadas, asociadas con organismos o empresas que no tienen relación con el Estado como supervisor. Entonces, yo tengo, por ejemplo, reglamentos de calidad eléctrica, de seguridad eléctrica. Ese es un reglamento. Está fijado por el Estado con la idea de que alguien al tocar un equipo no se electrocute. Mientras que normas, tengo normas de otro estilo, como por ejemplo normas IRAM, que me marcan cómo tiene que ser la estructura y la organización de una empresa, o los procesos que tienen que realizarse para cumplir con un objetivo de calidad, pero no tiene la fuerza legal que tiene un reglamento. Entonces, las definiciones es que para tener la calidad que se espera, hay que cumplir con los reglamentos, que son los reglamentos, documentos que establecen por consenso y con la aprobación de un organismo estatal reconocido. Reglas y criterios para usos comunes y repetibles. Por ejemplo, que un equipo tocándolo con las manos húmedas, con un grado determinado de humedad, no me dé una descarga eléctrica.
Y las normas son prácticas mediante las que se orientan conductas con el objeto de minimizar los costos de transacción y perfeccionar la eficiencia y la equidad de los mercados. Todo esto quiere significar que me permite a mí mejorar la penetración de un producto o la organización de una empresa, buscando minimizar los costos por unidad. Los reglamentos son obligatorios. Las normas van a ser adoptadas por la empresa por voluntad propia. Tanto el reglamento como la norma establecen características específicas de un producto. Por ejemplo, tamaño, forma, aislación, diseño o la manera que tengo que ponerle la identificación al producto. Puede ser más adecuado hacer reglamentos y normas que estén vinculadas con los procesos de producción. Como por ejemplo, aquí uno puede ver claro el proceso de pasteurizar la leche o de esterilizar un producto de uso biomédico, y que la diferencia entre el reglamento y la norma es en la observancia. Yo puedo voluntariamente adherir a una norma, pero si no cumplo con los reglamentos asociados con el producto que estoy fabricando, no se va a autorizar la venta. Este es un punto muy complejo de analizar. Hay productos en los cuales, en ciertas situaciones, se cree que uno no tiene que cumplir los reglamentos. No sé si a ustedes les llegó hace un mes más o menos una serie de mensajes por WhatsApp de gente muy voluntariosa que quería fabricar respiradores para la pandemia que estamos viviendo. Digamos que es una iniciativa loable. Pero la pregunta es, esto tiene lo que acabo de decir yo, la búsqueda que había de gente que quisiera colaborar en un proyecto para hacer respiradores. ¿Le ven alguna objeción? No, ninguna. ¿Está bien? ¿Ustedes querrían que un familiar de ustedes tuviera que utilizar un respirador fabricado en el garage del vecino? Si van a fabricar cualquier equipamiento para uso médico, va a tener que cumplir mínimamente los reglamentos Claro. para eso. Si cumple con el Exactamente. reglamento, no habría problema. Si cumple con el reglamento, ¿cuál es el problema? Pero de vuelta, no es cuestión solamente de querer hacer un respirador, sino que es... ¿Cómo, perdón? Que no queda todo en el querer, si no cumple todos los reglamentos legales, no. Exactamente, porque fue muy voluntario la idea de reconvertir empresas pero después todo eso lo tendría que certificar el ANMAT. Y ese proyecto se diluyó inmediatamente porque la propuesta era, en caso de no tener nada, es preferible tener esto. Pero ninguna institución iba a aceptar utilizar un equipo que no estuviera certificado por ANMAT, porque después, si había algún problema, se iban a ligar un juicio de los parientes de la persona que fue intubada con un respirador no autorizado, pero se iban a ligar un juicio terrible y que no tenían ninguna probabilidad de ganarlo. Conclusión, un producto que tenga
regulaciones sobre, regulaciones, reglamentos que rijan la vida de ese producto, tiene que cumplir con esos reglamentos. Hoy en día está hay muchos reportajes en los medios a gente que está haciendo supuesta esterilización con ultravioleta C. ¿Esos equipos cumplen con los reglamentos? ¿Existen reglamentos? Entonces, bueno, a esto voy, que cuando uno produce o tiene la idea de producir algo, fíjense lo que quiero decir con mucho énfasis. Quiero producir algo. Tengo que saber si ese algo tiene reglamentos que lo supervisen. Con lo cual, si tiene reglamentos que son obligatorios, voy a tener que hacer el diseño de mi producto para que cumpla los reglamentos, no al revés. Es decir, no hacer el diseño y después ver si cumple los reglamentos, sino que teniendo en cuenta cuál es la idea que yo tuve brillante para hacer un producto, ver qué reglamentaciones tiene que cumplir mi producto y en base a eso hacer el diseño. Es decir, acá evidentemente está muy en claro que no puedo improvisar. Entonces, cuando yo esté haciendo el WS, uno de los ítems tiene que ser analizar las regulaciones que tiene que cumplir mi producto. Y en base a eso, hacer todo el análisis del resto del proyecto en base a las reglamentaciones que tengan que cumplirse con el producto. En el caso de que también yo quiera que cumpla con ciertas normas, que no necesariamente tienen que ser obligatorias, bueno, también las tendré que conocer desde el momento en el cual encaro el producto. Con lo cual estoy diciendo, la calidad del producto va a estar dada por las normas y por los reglamentos que cumpla. Y esas normas y reglamentos me van a surgir cuando yo empiece a planificar el producto que quiero desarrollar, porque voy a tener que saber que si estoy haciendo un equipo biomédico, voy a tener seguramente una norma del ANMAT, un reglamento del ANMAT que va a tener que ser obligatorio y que lo voy a tener que cumplir. Y que probablemente yo, aparte del ANMAT, que es local para la producción local, tendré normas internacionales que si quiero exportar mi producto, voy a tener que cumplir con esas normas internacionales también. Entonces, ¿queda clara la diferencia entre reglamento y norma? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, queda claro. Sí, sí, todo claro. Gracias. Entonces, las reglamentaciones son responsabilidad del Estado. Las normas pueden ser desarrolladas por distintos organismos que pueden ser institutos privados o públicos. Como por ejemplo, dentro de organismos que fijen reglamentos o normas, está la ISO, para la International Organization for Standardization, que es una organización internacional que se dedica a elaborar normas. Tenemos que elabora normas y elabora también algunos modelos ISO para los electrónicos y de telecomunicaciones, el modelo ISO-OSI, que establece un modelo de capas que es el que nos permite a nosotros estar comunicados en este momento sin saber qué computador y qué sistema operativo está de cada lado. Eso puede parecer un milagro, pero está hecho en base a un
a un modelo que fue elaborado por ISO. Para la parte de energía eléctrica, la organización internacional que lo vincula es la IEC, y en nuestro país tenemos el IRAM, que en su momento, fíjense que la sigla IRAM no tiene nada que ver con Instituto Argentino de Normalización y Certificación. En su momento IRAM apareció como Instituto de Racionalización de Materiales, que venía de la época de la mecánica, en la cual establecía las características, por ejemplo, de los aceros, para que resistieran tal extrusión o tal compresión. Bueno, viene de aquella época y se fue diversificando. Y hoy en día tiene un montón de normas IRAM vinculadas con, desde seguridad eléctrica hasta calidad, por ejemplo, de pantallas. Bueno, y después tenemos todo un montón de organizaciones, como por ejemplo el Bureau Veritas, que es el que se encargaba de verificar los surtidores de nafta en su época, y que ahora eso ya es una tarea que hace el INTI, y son organizaciones de tipo privado, salvo el caso del INTI, que es el estatal. Todo esto se hace para garantizar de que se cumplan con los servicios que se prometen, y si no se cumplen por alguna razón, que el usuario que se vio engañado, que tenga herramientas como para exigir al proveedor que lo resarza económicamente, o que le brinde un equipo, un producto que sí cumpla con lo que se había comprometido, buscando entonces proteger los intereses de los usuarios, también haciendo que de esa manera las empresas tengan que cumplir con ciertas regulaciones, con ciertas normativas, y buscando de esta manera influenciar como para que se innoven productos que cumplan mejor con las regulaciones y con las normas. Y con esto lo que se busca es actualizar y optimizar las industrias, y siempre con la idea muy idílica de que todo esto beneficia a los competidores por medio de reglas que sean iguales para todo el mundo. Las regulaciones y las normas, entonces, que son las que tiene que cumplir nuestro producto para satisfacer los requerimientos, buscan, se encuadran, se enfocan en seguridad y salud de las personas, equipamiento biomédico, por ejemplo, también para los animales, precios. En algún momento hubo organizaciones de defensa del consumidor que habían elaborado normas de calidad de los productos alimenticios y formas de hacer una relación entre costo y resultados, y costo y la satisfacción. Y recuerdo Adelco era una organización que sacaba un boletín en el cual, por ejemplo, se dedicaba un número a analizar los arroces y hacía testeos de los arroces de acuerdo con normativas existentes, y aparecía un listado con nombre de las empresas, y que uno decía que el arroz marca A costaba tanto por kilo y su calidad era de 10, y el arroz B, entonces hacía una relación y decía que la mejor relación costo-beneficio era para el arroz marca F. Y bueno, eso con el paso del tiempo y presiones desapareció. Buscar entonces de que cuando el fabricante me entrega un manual, el manual ese tenga verdades, que no aparezcan ni ambigüedades ni falsedades. Y
hoy en día también hay normativas que hablan del impacto ambiental. Es decir, hoy en día una computadora debe ser verde, un teléfono debe ser verde, es decir, que no tiene que tener componentes contaminantes y aparte que pueda ser reciclada. Lo cual también entonces tiene que formar parte del manual, debería formar parte del manual del usuario del fabricante del teléfono celular, que me diga en algún lugar que cumple con las normativas de IEC, por ejemplo, para el desarme de las partes para garantizar que sea reciclado. Por ejemplo, los juguetes tienen que cumplir con una resolución de la Secretaría de Comercio, número tal del año 2005. A ver, pregunto, ¿por qué los juguetes tienen que cumplir una resolución? ¿Es voluntaria o es obligatoria? Es obligatorio. Es cierto. Y un juguete, ¿por qué tiene que tener una resolución? ¿Está Y en hay riesgo ciertos la vida parámetros de seguridad. por ejemplo? Y se me ocurren así rápido Materiales. Materiales. ¿Y qué significa Plástico, los materiales? pintura. Pintura. Bueno, ¿y por qué la pintura? Por la toxicidad potencial. Exactamente. Es decir, los chicos suelen llevarse los juguetes a la boca y en una época hubo juguetes que venían de China que la pintura blanca contenía plomo. Es un tipo de color blanco que es muy agradable, muy intenso, se llama blanco albayalde, es una descripción del color blanco, y que tenía plomo. Y el plomo no se elimina y queda almacenado en hígado y riñones y termina produciendo, en cantidades importantes, termina produciendo muerte por saturnismo. Entonces, hubo una resolución de la Secretaría de Comercio, perdón, que impidió de que se utilizaran pinturas tóxicas, de que se dijo de cómo si se rompía un juguete, cómo tenía que romperse sin producir astillas, que decía, vieron que hoy en día los juguetes aparecen con indicadores de para mayores de, bueno, hay ciertos juguetes que son pequeños, entonces tienen que tener restricciones para que no los usen los niños de menos de 3 años que se llevan las cosas a la boca y se los van a tragar. Para compatibilidad electromagnética es una resolución también de la Secretaría de Comunicaciones que tiene la exigencia de que un producto electrónico no irradie energía electromagnética de forma que interfiera con otros dispositivos y viceversa, que otros dispositivos no interfieran con un equipamiento electrónico. Que si uno se lo imagina para el televisor no le ve mucho sentido. Bueno, yo en alguna época tenía un televisor que cuando prendía su equipo de radioaficionado, un vecino que se comunicaba con Estados Unidos, yo no podía ver, por ejemplo, Canal 2. Bueno, ese es un caso claro de no respetar la normativa de compatibilidad electromagnética. Otro caso que me vincula, por ejemplo, para los equipos electromédicos, es la toma tierra. Es decir, es un punto crucial la definición de lo que es toma tierra, y conocí un caso de un colega que fue perito de un paciente en el viejo hospital de San Isidro, que le estaban haciendo un cateterismo con una mala tierra
y alguien en algún lugar del hospital prendió un motor y eso produjo un salto en el potencial de tierra, que era una tierra inapropiada, y el paciente tuvo una descarga, piense que se estaba cateterizando, es decir, que estaba llegándose hacia el corazón con un electrodo. Esa variación de potencial produjo una descarga eléctrica en el corazón del paciente que entró en fibrilación y se murió, simplemente por un problema de tierra. Bueno, hoy en día eso es inadmisible. En aquel momento se necesitó un peritaje para establecer jurisprudencia, hoy en día eso es inadmisible. Hay regulaciones muy estrictas de lo que tiene que ser la toma a tierra y qué se puede llegar a conectar a esa toma a tierra. Lo mismo para el cemento, en el cual hay ciertas regulaciones de cuánto tiempo, qué composición tiene que tener el cemento, qué cantidad máxima de arcilla tiene que tener y qué cantidad de otros componentes. Está estipulado porque eso garantiza la resistencia y también existen resoluciones al respecto. Bueno, y otro de lo cual nosotros ya nos tenemos que haber acostumbrado es cuando vamos a comprar un equipo de aire acondicionado o una heladera que nos aparece una letra para indicar su eficiencia energética, que es por medio de la letra A+, B, C, etc. Y ahí es un excelente ejemplo en el cual la calidad está asociada con el costo. Porque, ¿qué es más cara? ¿Una heladera que sea A+ o una heladera que sea C? ¿Qué es más cara? A más. La más eficiente. Claro, porque es la más eficiente. Es decir, es la que mejor aprovecha cada vatio de potencia eléctrica para producir el mismo frío. Lo cual implica que la calidad va a ser distinta porque está utilizando seguramente aislantes térmicos de mayor calidad, el motor eléctrico y el compresor son de mayor eficiencia y, por ejemplo, utilizaron hierro magnético de mejor calidad y más caro, cobre de mayor sección y más caro. Bueno, y todo eso me va a producir un equipo que es más eficiente energéticamente y por ende más caro. Entonces, ahí queda bien claro el concepto implícito de calidad, vinculado con la eficiencia energética y el costo asociado. Acá hay varios, una sigla que está vinculada con la calidad, que son vinculados desde el punto de vista de requerimientos no funcionales. La confiabilidad, en la cual se dice, la confiabilidad quiere decir cuánto tiempo va a estar, debe estar funcionando el producto antes de fallar. Es decir, esto hay distintas formas de estipularlo. Por ejemplo, en horas de trabajo, o por ejemplo, un enlace radioeléctrico entre dos antenas, se dice que el grado de disponibilidad del enlace tiene que ser de el 99,99%, es decir, o si no se puede decir que la indisponibilidad del enlace puede ser, por ejemplo, de 10 segundos por mes o 10 segundos por año. Entonces, esa es una forma de hablar de la confiabilidad. No puede fallar el enlace más allá de lo que esté estipulado por las regulaciones. La disponibilidad es estar disponible para el usuario, es decir, que minimizando el tiempo que no esté disponible por razones de, por ejemplo, mantenimiento preventivo. Entonces, la confiabilidad está vinculada con las fallas y la disponibilidad está dada por el tiempo efectivo que puedo llegar a hacer uso del equipo del producto.
Otros requerimientos no funcionales, en la M y la S nos vienen ahora, la M de mantenibilidad, es decir, y esto también es otro concepto para tener en cuenta desde el momento del diseño. ¿Cuán fácil es hacer el mantenimiento del producto? Es decir, ¿cuánto tiempo demoro en cambiar un fusible que ese fusible puede saltar en forma más o menos frecuente? ¿Cuánto tiempo tardo en cambiar el fusible? Al respecto, por ejemplo, yo recuerdo un excelente equipo de los que había hablado antes, de esos equipos multifunción para impresión, que era espectacular, pero tenía un problema serio, que era que para poder acceder a un fusible que podía saltar, por ejemplo, una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses, que no es un lapso despreciable, había que sacar la tapa lateral del equipo, abrir 2 gavetas que eran como si fueran ventanas, que tenían placas de electrónica, y acceder ahí adentro a un fusible que tenía que tenerse una herramienta especial para cambiarlo por la posición en la cual estaba. Entonces, ahí el equipo era un equipo excelente en cuanto a sus prestaciones, pero no había sido diseñado pensando en la mantenibilidad. Entonces, fíjense que estamos hablando que ahora voy a tener que tener en cuenta un montón de cosas para empezar a hacer el diseño. Entonces, hablamos de regulaciones que tenga que cumplir y hacer el diseño de acuerdo a esas regulaciones, y también en otros aspectos como por ejemplo la mantenibilidad. Es decir, aquellos productos que yo voy a detectar que me van a estar fijando la vida útil de mi equipo a través de fallas, tienen que ser fácilmente accesibles. Y por último, el riesgo, la seguridad. Y esto está vinculado típicamente con fallas de tipo de seguridad eléctrica, de equipos que no pueden calentar demasiado, equipos que no deben moverse. Bueno, esto es lo que llamamos seguridad. Por ejemplo, los lavarropas actuales que tienen la posibilidad de centrifugado tienen que cumplir con ciertas normas de desbalanceo, es decir, que el lavarropas no tiene que empezar a saltar, sino que cuando empieza a saltar tiene que cambiar la distribución de las prendas como para que el equipo deje de saltar. Si ustedes han analizado un lavarropas de los modernos, van a ver que al principio empieza a girar muy despacito antes de que ingrese el jabón de lavar y el agua, y lo que está haciendo es midiendo el peso de la ropa que está en el lavarropas y aparte el desbalanceo de carga que tenga. Entonces por eso se mueve un poquito en un sentido, a una velocidad moderada, se mueve en el otro sentido y detecta que si hay desbalanceos, empieza a moverse de acuerdo con una cierta lógica, buscando que se balancee, así que no me quede la ropa, los toallones al fondo de todo, sino que lograr con movimientos que han sido algorítmicamente planificados, como para lograr una carga uniforme de la ropa. Entonces, otro concepto vinculado con la calidad es la trazabilidad. Es decir, ir siguiendo paso por paso cuándo se hizo cada una de las etapas del producto y quién las hizo. De esa manera yo puedo llegar a determinar, por ejemplo, que el producto que se produjo los días de frío tiene problema porque los operarios tiritan, o bien porque se condensa humedad, o bien porque lo armó Juan Pérez, que ese día estaba con problemas familiares. Entonces, esa trazabilidad me permite a mí decir, bueno, todos los productos que se hicieron el 14 de mayo, tengo que sacarlos, tengo que pedirlos, que me los reenvíen los distribuidores,
porque hay una tasa de fallas demasiado grave. Y eso se detecta por medio de la trazabilidad. Y la trazabilidad se hace hasta el punto de llegada al cliente. Compré hace un par de años una licuadora que cuando en el vendedor la abren, notaron que el vaso estaba roto. Entonces traen del depósito otra licuadora. Entonces de ahí pido que me lo abran abren, el vaso estaba roto. La tercera licuadora, el vaso estaba roto. Evidentemente que la caja en la cual vinieron esa tanda de licuadoras se cayó y se rompieron los vasos que son de plástico. La cuarta hasta ahora sigue funcionando. Pero bueno, ahí se puede determinar la trazabilidad hasta el momento en el cual llega al usuario. Entonces, la idea de la trazabilidad es justamente esa, la de hacer una verificación y validación para determinar si la calidad se rompió en algún punto en particular o la calidad se pudo haber deteriorado a lo largo de todo el proceso de fabricación. Y esto entonces me permite a mí hacer ajustes en la línea de producción buscando que la trazabilidad me va determinando los puntos débiles que tengo en mi cadena de producción. Y para ir redondeando la clase de hoy, la calidad tiene un costo, como todo. El costo de conformidad tenemos y el costo de no conformidad. Entonces, el costo de conformidad son los costos de prevención y la evaluación. Costos de prevención, que puede ser lavarse las manos hoy en día. Costos de evaluación, los test que pretendemos que se nos hagan. Entonces, este es el costo de conformidad. Costo de no conformidad, todos los gastos inherentes a la internación de un paciente y al cuidado del paciente. Entonces, la calidad en la producción entonces va a tener el cumplimiento de las normativas que rigen a esa producción, a ese producto, y luego los testeos que tengo que hacer. Tengo que hacer evaluación, tengo que tomar muestras al azar y verificar si cumplen con todas esas normativas. Todo eso tiene un costo. Entonces, si yo quiero tener un producto que tenga conformidad 100%, tendría que hacer la evaluación de todos los productos, de toda la producción, lo cual es demasiado caro y eso me aumentaría el costo de conformidad. El costo de no conformidad es aceptar que haya fallas del producto y tener que hacerme cargo de los costos de reparación y de mantenimiento. Entonces, esto es costo de conformidad, costos de no conformidad. Entonces, la calidad es la inversión que tuve que hacer durante toda la cicla de vida del producto, desde el momento en que ingresan las partes y los componentes del producto hasta el momento que llega al usuario. Y el costo de conformidad es lo que yo invierto para evitar errores, y el no conformidad es satisfacer al cliente por los errores que se hayan podido producir por no cumplir los requerimientos. Entonces, la prevención está entrenar al personal, documentar los procesos, es decir, haciendo trazabilidad, por ejemplo, tener equipamiento para esa trazabilidad, como por ejemplo equipos de inspección de soldadura de montaje superficial, y todo el tiempo necesario para hacer las cosas bien, es decir, no tener que estar corriendo para lograr un producto en el menor tiempo posible, no estar salteando o forzando condiciones. El costo de evaluación es hacer ensayos, y esos ensayos, algunos de los cuales van a ser destructivos para el equipo. Ustedes vieron las pruebas que se hacen sobre los automóviles cuando se los hace chocar contra una pared, se los destruye por completo con los muñecos que llevan dentro, pero eso sirve para verificar qué sucede con el airbag, con los cinturones de seguridad, y todo eso me va a permitir a mí aumentar la seguridad del automóvil.
y las inspecciones que se pueden llegar a hacer sobre la línea de producción y sobre los productos. La no conformidad es tener que hacer nuevamente el trabajo. La no conformidad de un pintor es tener que volver a pintar sin cargo, o de un plomero tener que volver a arreglar el trabajo que hizo mal, desechando el trabajo mal hecho. Entonces, eso si el plomero me instaló mal un sifón y se rompió el sifón porque lo instaló forzándolo, bueno, tendría que él reponerlo sin costo para el cliente. Las fallas externas me van a implicar la ejecución de garantías, es decir, que el cliente que está insatisfecho porque el producto se le rompió y dejó de funcionar, el cliente me va a exigir a mí que se lo repare, haciéndome cargo a mí de todos los costos de traslado y de la reparación. Eventualmente puede llegar a pedirme resarcimiento por lucro cesante, es decir que el fabricante, el cliente me dice, yo soy dentista y no pude usar el torno porque se quemó el motor, y por lo tanto, el compresor, y por lo tanto es responsabilidad suya, y durante una semana no pude trabajar, y esto me representó tanto dinero. Forma parte de la ejecución de las exigencias legales que me puede hacer el cliente insatisfecho. Y por último, como lo habíamos dicho también, la mala fama que se le hace a un producto y a un productor. Ustedes recuerden que creo que fue una Galaxy Tab, una tableta de Samsung, que la tuvieron que sacar del mercado porque la batería de un determinado proveedor estallaba. Tuvo tan mala prensa que optaron por retirarla del mercado directamente y no vender ni una, destruyendo todos los productos que habían fabricado, porque la mala imagen que estaba produciendo sobre la empresa era destructiva. Y acá tenemos el resumen en un gráfico como nos gusta. Entonces, acá tenemos el costo de la falla y después los costos de inspección y prevención. A medida que voy aprendiendo el proceso, voy mejorando y voy aumentando, por ejemplo, la prevención. Entonces, si prevengo bien, si comienzo a estar seguro de que se siguen con todas las reglamentaciones y con todas las directivas para la producción, la inspección va a poder bajar y las fallas van a bajar, con lo cual el costo total de la calidad va a ser menor. El costo de falla es, si la calidad es baja, voy a tener una gran cantidad de fallas y por lo tanto voy a tener un costo muy alto de reposición y de garantía. Si me quiero lograr una calidad óptima, la calidad perfecta sería en el infinito, el costo me va creciendo. Entonces ahí, como suele suceder, un máximo y un mínimo, y acá tenemos entonces un mínimo que es el punto que se llama el punto óptimo de calidad. Es el punto en el cual tengo el menor costo con la mejor calidad posible para ese costo. Fíjense, un detalle que no se había tenido en cuenta en un satélite, en el cual no se tuvo en cuenta que al movilizarlos estaban mal balanceadas las cargas sobre el eje vertical y el costo de la reposición de ese satélite que se cayó y se destruyó, como ustedes ven en la foto esta, por estar mal distribuidas las cargas mecánicas en el satélite, costó 217 millones de dólares. Este es el costo del costo de no conformidad. Hubo casos en los cuales en la época, esto está sacado de la época en que las baterías de las tablets, de las computadoras eran retirables, es decir, que uno las podía cambiar. Dell tuvo que cambiar 4.100.000 baterías porque el productor había contaminado
el electrolito de las baterías. Se da frecuentemente en los automóviles, si ustedes se fijan en los diarios, suele aparecer en un tamaño que desgraciadamente no es el más visible y una ubicación que no es la más visible, que dice, por ejemplo, los poseedores del vehículo, ya que es el ejemplo que se pone acá, Toyota, cuyo número de chasis vaya de tal número a tal número, pueden presentarse por las concesionarias que sin cargo se le va a cambiar, por ejemplo, qué sé yo, la barra estabilizadora. Porque se detectó que entre tal chasis y tal chasis aparecieron fallas de funcionamiento. Esto es costos de no conformidad. Y ni hablar de lo que son los sistemas críticos por la vida que pueden generar pérdidas materiales significativas o también amenazas a la ecología o a la vida humana. Imagínense en un tren de alta velocidad lo que puede significar una falla en los rieles. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos antes de los robots en una planta de automotriz, los robots que se encargan de la soldadura, están produciendo un montón de partículas en el ambiente, un montón de ruido eléctrico, altas temperaturas, y todo esto tiene que estar regulado acordemente porque si no, la chispa que producen las soldaduras eléctricas me llevaría a que el ruido eléctrico sería imposible de solventar para toda la empresa, entonces no podría haber ni computadoras porque son como si fuera a menor escala rayos que están en forma continua actuando, en forma continua al revés peor, en forma discontinua, produciendo interferencias electromagnéticas. Entonces hay que bloquearlas en el mismo robot para que no salgan hacia la red de alimentación, y este tipo de fallas me pueden producir también pérdidas económicas significativas. Entonces, y acá ya sí vamos terminando. Cuando yo tengo fallas, se deben dar, es preferible que se den dentro de la fábrica. Las fallas dentro de la fábrica. Y acá es la distribución de las fallas. El 44% de ese 60% están dadas por problemas en las especificaciones. Fíjense, casi la mitad de las fallas están producidas porque se interpretaron mal las especificaciones o se escribieron mal las especificaciones. Un 15% de diseño e implementación, un 6% de instalación y puesta en marcha. Todo esto es dentro de la fábrica. Entonces acá tenemos un 44 más 15, 59 más 6, 55%, 65%. Y luego después me quedan, después de la puesta en marcha, cuando ya el equipo está producido, elaborado, me aparecen 20% de las fallas y 15% en la operación y el mantenimiento. Cuanto más cerca del proceso de diseño esté la falla, más barata es en reparar. Entonces, cuanto antes yo detecte la fábrica, y no cuando estoy en la fabricación y que me doy cuenta que el capacitor de la fuente no me entra en el gabinete, cuanto antes me dé cuenta de las fallas, más barato va a ser repararlas. Y hay dos procesos para la calidad. La verificación, que esto me significa de que cumple con las especificaciones mi producto, y la validación, y este es un término que nos tenemos que acostumbrar mucho, validar un producto, es decir, hacer ensayos sobre el producto para verificar que cumple con las especificaciones que fueron
dadas en el diseño del proyecto, en el alcance del proyecto. Así, verificación y validación. ¿Alguna pregunta? No, todo bien por ahora. No. Bien, entonces hasta acá era la clase programada para hoy. La clase próxima, entonces, vamos a tener presentación de interesados de proyectos, que les va a llegar también una invitación para el miércoles a la tarde para aquellos que se pueden llegar a interesar de alguno de los proyectos, que les voy a hacer llegar el temario. Y para el jueves, dentro de 2 semanas, vamos a tener una clase de emprendedorismo. Una ¿De pregunta, acuerdo? profe. Sí, claro. Supongamos que surge cierto interés sobre algún proyecto, ya se contacta directamente con el cliente a ver bien qué necesita, qué se puede hacer. ¿O lo hablamos con Claro. usted primero? Que lo hablen conmigo me parece bárbaro. Es bueno como para poder guiarlos, quizá para qué tienen que preguntarle al cliente, pero lo importante es que ustedes se pongan de acuerdo con el cliente. Ok. De vuelta, es un proceso que no tiene una regla fija, pero es bueno que Diego y yo estemos enterados como para ayudarlos a ustedes a elaborar mejor el Project Charter, para lo cual lo fundamental es, recuerden, el cliente viene con la idea de hacer un coso, pero el convenio lo tienen que hacer ustedes con el cliente. Ok, ok. Nosotros podemos ayudar, pero el convenio es de ustedes con el cliente. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches Buenas Bien, noches. hasta luego. Bye bye. y muy buen fin de semana. Buenas noches. Gracias igualmente. Igual.